Bien, vamos entonces a nuestra segunda clase de soteriología. En esta clase vamos a hablar sobre la teología reformada. ¿Ya? Ojo, que no es la teología de la Reforma, porque la teología de la Reforma se compuso de diferentes ramas, sino que es la reformada, que surgió a partir del siglo XVI y se popularizó con el teólogo francés Juan Calvino. Esta manera de ver la relación entre Dios y la maldad del hombre tampoco es algo que surgió a partir del siglo XVI. Son preguntas que, como dije antes, nos acompañan desde que tenemos conciencia. Es algo esto entonces que venía desde hace muchos siglos atrás, también incluso a partir de los griegos, específicamente la doctrina de los estoicos, que hoy en día es muy popular. Ellos creían principalmente que el destino estaba escrito en cada una de las personas, que en realidad no importaba realmente lo que ellos pudieran hacer o pensar o decir para zafarse de este destino, porque realmente el destino siempre los iba a perseguir y finalmente sus vidas terminarían como estaba escrito de antemano, mucho antes de la fundación de los siglos. Esta perspectiva entonces es un poco lamentable, porque el destino ellos no la conocían, no sabían lo que iba a pasar. Por lo tanto, tenían que vivir sus vidas lo más apartado del sufrimiento posible, porque de todas formas el destino iba a llegar, sí o sí. Por lo tanto, ellos se preguntaban, ¿qué ganamos con sufrir? ¿Qué ganamos con preocuparnos? El propósito del hombre entonces es deshacerse de este dolor, deshacerse de este sufrimiento, aceptar mi destino que no lo conozco y dejando atrás todas las cosas que no podemos controlar. Esto se parece mucho a la teología budista y corrientes modernas que buscan que el ser humano alcance un estado de iluminación, que les permita sobrellevar el dolor y alcanzar la trascendencia. Entonces me despojo de todo esto a partir de la aceptación de las cosas que simplemente no puedo controlar. Los judíos tampoco se quedaron atrás con esto, y en los tiempos de Jesús también había sectas que creían en la concepción del determinismo, porque esto viene a partir de una concepción de que todo ya está determinado. Esto significa que Dios tiene un conocimiento pleno del futuro que determinaría que habrían algunos que serían parte de este nuevo reino, porque ellos esperaban un nuevo reino. Por lo tanto, ellos iban a ser parte de este nuevo reino. En el siguiente reino no era una elección de ellos, sino más bien una elección de Dios. Y parecido a los griegos, ellos debían esperar el día del Señor y apartarse del mundo terrenal para esperar la venida del Mesías. No nos vamos a meter en estas sectas, pero sí estoy explicando que esto ya existía en los tiempos de Jesús. Ahora bien, esta visión no fue muy popular, pero al menos sí existió. Cuando avanzaron los siglos, se formó la iglesia. Los primeros cristianos tuvieron siempre este tipo de inquietud en cuanto a la maldad del hombre y el conocimiento de Dios. Pero no fue sino que hasta el cuarto siglo después de Cristo, en donde se hace muy famoso el nombre de San Agustín. San Agustín fue el revolucionador de la teología, el que popularizó la visión del conocimiento de Dios y la maldad del hombre como algo compatible, ¿cierto? Como lo que comenté en la clase anterior. Él también hizo muy popular el tema del pecado original, que también comenté en la clase anterior, que significa que todo hombre al nacer viene con este chip de la maldad intrínseco para de alguna manera pecar en el futuro. Tenemos que pasar entonces por el bautismo de infantes, de manera que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas para que nosotros podamos ser sellados y ser parte de este nuevo pacto y en el futuro alcanzar una madurez. De esta manera el bautismo entonces funciona como una señal de pacto. En esta teología la soberanía de Dios juega un rol muy importante, muy importante. Dios es un Dios soberano. Él elige y Él determina el futuro de las personas y el futuro de las acciones de las personas, porque finalmente Él es el que tiene un plan redentor con cada persona, en el cual ha de salvar a algunos
y aborrecer a otros, así como hizo con los hermanos hijos de Isaac, ¿cierto? Esaú y Jacob. A uno escogió y al otro aborreció. Son muy populares las interpretaciones de los pasajes de Romanos 9 y Efesios 1. En Efesios se nos enseña que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Según Él nos escogió en Él, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, la visión calvinista nos enseña una elección particular. Dios eligió a cada individuo de los que han de ser salvos para la eternidad. O sea, este pasaje se interpreta como que Dios escogió, como decía, a personas que serían salvadas para que cuando llegue el juicio final, estos puedan encontrarse con Jesús, porque sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Entonces serían parte de este nuevo reino. Al contrario de esta visión, y contemporánea a San Agustín, por eso les digo, esta conversación existe, se repite, no es algo nuevo. Existió un monje británico llamado Pelagio. Pelagio no podía entender nada de lo que decía a San Agustín. Entonces él estaba en contra, por ejemplo, del pecado original y enseñaba que en realidad la transgresión del ser humano solamente se debió a Adán y que todos los demás y los siguientes hombres en realidad pecaban, pero pecaban por aprendizaje, no había un pecado original. Lo que más le chocaba a Pelagio era esta visión determinista de San Agustín, en el que Dios escogió a un grupo y al otro grupo lo escogió para ir a perderse. Esto para él era inaceptable. Él entonces entendía que el hombre podía escoger a Dios, el hombre tenía una participación activa en la salvación. El problema es que él ponía a Dios y la elección de Dios como en un segundo lugar, porque finalmente la salvación dependía prácticamente de la elección del hombre. Entonces Pelagio fue acusado de enseñar que la salvación era por méritos propios y no por los méritos de Dios o por la gracia de Dios, como nos enseña la Biblia. Por lo tanto, su enseñanza fue declarada como herética, fue desechada por la Iglesia. Sin embargo, las enseñanzas deterministas de San Agustín tampoco cayeron muy bien en esa época y no fue sino que hasta el siglo XVI, Juan Calvino empezó a popularizar esta manera de ver la relación entre el conocimiento de Dios y la maldad. Entonces se comenzó a dar un nuevo realce y empezó una explosión de determinismo otra vez. Se hizo muy popular la enseñanza de Juan Calvino y se llegó a resumir su enseñanza acerca de la salvación en 5 puntos, conocidos como el tulip. Viene el primero de la T. El primer punto se llama depravación total, por su sigla en inglés, ¿cierto? Total depravation. En este punto se enseña que el hombre está completamente inhabilitado para alcanzar a Dios. Lo que, por el contrario a lo que enseñaba Pelagio, que el ser humano en realidad tenía méritos para poder alcanzar a Dios. Calvino enseñaba que no, el hombre está completamente inhabilitado de cualquier acción positiva. El segundo punto se llama elección incondicional, del inglés unconditional election. Como dice Juan 6:61, ninguno viene a mí si no es dado por el Padre. En otras palabras, Dios escoge sin ninguna condición a las personas que van a ser salvas. Y por pura gracia, no por mérito de ser salvado. En otras palabras, Dios no escogió a nadie por sus propios méritos, sino que lo hizo por su pura determinación y por su pura benevolencia y por su pura gracia. El punto 3 enseña la expiación limitada y esto es uno de los puntos que más choca a todos los que intentan estudiar este mundo del calvinismo, en el que se enseña que Jesús en realidad murió en la cruz, obviamente, pero Él murió por algunos, no murió por todo el mundo. Murió solamente por los que habrían de ser salvos. Murió solamente por los elegidos antes de la fundación del mundo. En otras palabras, como dije recién, Jesús no murió por todos, solo murió por sus escogidos. El cuarto punto es la gracia irresistible. Cuando Dios escogió a algunos para salvación,
Lo hizo desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegó la hora, a través de su Espíritu, Él entregó su gracia para que cada uno de ellos fuera salvo. Esta gracia es irresistible, lo que quiere decir que nadie puede negarse cuando Dios desata su gracia sobre las personas, desata ese llamado hacia las personas. Y por último, el quinto punto, está la perseverancia de los santos, también muy popular. Una vez que Dios escogió, llamó y redimió de los pecados a sus escogidos, estos santos jamás vuelven atrás, porque finalmente están sellados con el espíritu de la promesa y no hay nada que ellos puedan hacer para que dejen de ser escogidos. No hay nada que ellos puedan hacer para, en el fondo, perder su salvación. De aquí viene mucho esta frase muy popular: no se pierde la salvación. Y bien, esta es entonces la visión compatibilista, ¿cierto?, entre la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Ellos dicen que realmente Dios es soberano y determina todas las cosas, y además el hombre tiene libertad de escoger a Dios, pero en realidad este entendimiento es un misterio. O sea, ellos están considerando que la compatibilización del conocimiento de Dios y la libertad del hombre es de partida un misterio, pero que es bíblico, por lo tanto se debe enseñar. Y en la siguiente clase vamos a ver la opinión contraria, la opinión de Juan Arminio, que fue un poquito contemporáneo a Juan Calvino. Jacobo Arminio, perdón, él vivió después, pero él consideró que esto de que la expiación fuera limitada y que Dios escogía a uno y a otros no, le hacía mucho ruido, al igual que Pelagio. Entonces, él adoptó una teología contraria y que hasta el día de hoy se conoce mucho como los arminianos. Así que eso es lo que vamos a estudiar en la clase 3.